Hola, mi nombre es la fisioterapeuta Yosielena Espíritu Ledesma, estudiante de la Universidad Tecnológica de México, Campus Marina. El día de hoy vamos a hablar acerca del dolor. Existen dos clasificaciones, una clasificación acerca del dolor, un dolor que es agudo y un dolor que es crónico. El dolor agudo es provocado por una lesión a un tejido. Este va a hacer que haya un proceso inflamatorio, lo que va a hacer que los nociceptores pues reciban ese estímulo y nos digan que hay algo ahí, que algo está pasando ahí, entonces se va a producir la sensación del dolor. Este proceso inflamatorio dura 72 horas o puede llegar a persistir este dolor agudo de 3 a 6 semanas. Posterior a estas 6 semanas se le considera un dolor crónico. En el dolor crónico, cuando nos llega un paciente ya referido de varios, que ya ha ido a varios especialistas, médicos y todo eso, y aún refiere dolor, quiere decir que nos dicen que no hay pues lesión orgánica o una lesión que pues esté produciendo el dolor. Entonces nosotros ahí tenemos que hacer la educación, educar al paciente acerca del dolor. En primera instancia, vamos a preguntarle al paciente cómo inició ese dolor o cuál fue el mecanismo de acción pese el dolor, por una lesión o por X o Y. Debemos también diferenciar entre un dolor por una lesión y una enfermedad crónica, por ejemplo, una enfermedad reumática. En la enfermedad reumática sabemos que los pacientes pues van a tener dolor siempre, porque pues se agudizan estas enfermedades y pues van a presentar el dolor, pero ahí tenemos que educar al paciente que pues el dolor va a persistir, pero hay maneras de hacer que este disminuya, con ejercicios, higiene postural o pues cambios de rutinas que hagan que este dolor disminuya. También tenemos que decirle al paciente que no debe de evitar hacer el movimiento, o sea, que él debe de hacer movimientos para evitar que pues estos músculos o estos tejidos tengan deficiencias y pues al momento de hacer un movimiento y que requieran estos músculos o estas articulaciones o tejidos, pues se va a producir un dolor porque pues ya no los utilizaban y es como mantener el brazo, como cuando mantenemos el brazo en una posición por varios minutos o un segmento de tiempo y lo estiramos, pues sentimos el dolor, ¿no? O el calambre. Y por parte de los pacientes que no tienen una lesión o una enfermedad que propicia este dolor, pues vamos a educar primero al paciente preguntándole, pues cómo se hizo cuál fue el mecanismo con el que empezó este dolor, que nos explique cómo fue su lesión o por qué o qué hizo para que presentara este dolor. Una vez que tengamos los datos de esto, pues vamos a hacer las pruebas y todo y vamos a tratar de reproducir el mecanismo o semejar el mecanismo que pues produjo este dolor y ver si no hay una lesión o algo. Si no hubiese una lesión y persistiera el dolor, también tenemos que decirle al paciente que nos diga su rutina diaria, cómo duerme, qué es lo que hace en el día, si, por ejemplo, si es un amo de casa, cómo barre, cómo lava los trastes, cómo se sienta, cómo se para, en descansos, cómo es su postura, porque
ciertos movimientos o posturas pueden semejar al mecanismo de lesión que tuvo el desencadenante de ese dolor. Entonces, pues va a propiciar que pues esté teniendo ese dolor constantemente. Entonces, una vez nosotros identificando eso, pues vamos a hacer la acción de corregir esos mecanismos que están haciendo que la lesión o se asemeje a la lesión y produzca ese dolor. También tenemos que educar al paciente que el dolor pues está ahí, pero el dolor no debe de hacer que evite realizar movimientos. O sea, lo que nos va a ayudar, lo mejor que nos puede ayudar es el hacer el ejercicio físico y movimientos para que estas estructuras pues estas estructuras aprendan y se fortalezcan y así evitar pues, futuras lesiones y que este dolor avance y en vez de que avance disminuya. Y lo importante de esto es decirle al paciente que no con un masaje, no con terapias, utilizando el equipo de electroterapia se le va a pasar el dolor, sino que hay que mejorar modificar en cierta parte su estilo de vida en relación a los movimientos que tiene o las posturas que llega a hacer para pues así ayudarle a reducir el dolor y así él ya va a saber qué no hacer y qué sí hacer. Y pues el ejercicio terapéutico es lo mejor que se puede hacer para, como les dije, fortalecer las estructuras y así evitar posibles futuras lesiones y disminuir el dolor.